Amén, hermano. Damos gracias al Señor por estar una vez más conectados a través del Facebook, La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Gracias le damos al Señor porque podemos transmitir la palabra desde este lugar. Estamos en el kilómetro 41.700 de la ruta 3. Y bueno, después usted va a poder ver todas las predicaciones de nuestro amado pastor Ramón Encina a través de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y las predicaciones que subimos desde aquí, desde Virrey del Pino. Señor bendiga a todos los hermanos, bendiga la vida de sus siervos, de su familia, y bendiga a cada uno de los hermanos que se están conectando. El Señor bendiga al hermano Diego de la Radio La Predicadora, que nos da la oportunidad de poder salir a través de la Radio La Predicadora. Señor bendiga a todos los hermanos. Y Señor bendiga a la iglesia en su totalidad en este tiempo de pandemia, para que los hermanos puedan mantenerse firmes. Cada vez la situación se va agravando y a veces viene el desánimo, para los hermanos, las hermanas, pero el Señor nos lleva a mantenernos firmes en la fe, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra, hermanos. Recuerden que los días de transmisión son los días lunes y viernes. El pastor está de 10 a 11 y después nos unimos nosotros de 11 a 12, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar nuevamente, Señor, transmitiendo tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú nos estés guiando, Señor. Tú nos des la guía de tu Espíritu Santo para que la palabra que salga de nuestra boca, Señor, no sean palabras de hombres, Señor, sino sean palabras de Dios para edificación, Señor, para consolación, exhortación, Señor, a todos los hermanos, Señor, porque tú necesitas un cuerpo, Señor, para poder manifestarte, Señor, en este tiempo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le doy al Señor porque, como siempre, estoy aquí con mi esposa, mi hijo Timoteo, mi mamá, y sirviendo al Señor de alguna manera, hermano. Señor bendiga sus vidas. Vamos a leer ahí en el libro de 1 Corintios, capítulo 3. Estuvimos hablando de la vida en el Espíritu en el capítulo 8 del libro de Romanos, de la vida que Dios puso dentro de nosotros, la vida que nos lleva a nosotros a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Nos capacita para poder ayudar a otro, para poder servir al Señor. Después vimos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que por la misericordia de Dios nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y entonces nosotros hablábamos ahí de que el Señor nos llamaba a una vida de servicio, a una vida donde nosotros le reconocemos a Él como el que nos conduce, como la cabeza del cuerpo. Y nosotros entendemos que si Él es la cabeza del cuerpo, Él es el que da las direcciones para el cuerpo. Porque ¿qué parte del cuerpo piensa? Ninguna parte del cuerpo piensa sino excepto la cabeza. Y el Señor es el que da el funcionamiento y las direcciones al cuerpo para que éste trabaje. Y vamos a ir ahí al libro de 1 Corintios capítulo 3, porque tenemos que ver cómo tenemos que edificar la iglesia, con qué materiales la tenemos que edificar y quién edifica la iglesia. Entonces dice en el capítulo 3, versículo 9, vamos a leer, hermano. Amén. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sigo? Sí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre todo fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declara. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Hasta ahí nomás la palabra del Señor.
Y fíjese, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y el Señor nos llevó a nosotros primero a ver todo lo que el Señor hizo por nosotros ahí en el libro de Romanos. Nos capacitó, nos dio la justificación, la salvación, la vida eterna, la redención, el nuevo nacimiento. Y entonces después de que nos dio todo eso, nos llevó a vivir una vida en el Espíritu. Y vivir una vida en el Espíritu, como nosotros vimos, es no darle lugar a los apetitos de la carne. No darle lugar a los deseos de la carne, dice en el libro de Juan, dice a la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos. Entonces el Señor nos lleva a eso, a vivir una vida separada para Él. Habíamos hablado, acerca de la vida de santificación, de la vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice también la palabra. Entonces, después de que todo eso se hace una realidad en nosotros, porque no podemos ser colaboradores de Dios en la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, si todo eso no es una realidad en nosotros primero. Pero tiene que ser una realidad, tiene que ser una realidad en mí y en usted, la crucifixión con Cristo en cuanto a la vieja vida. Tiene que ser una realidad en usted y en mí el haber resucitado con Cristo en novedad de vida. El presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, todo eso tiene que ser una realidad en nosotros para que después nosotros podamos ir al servicio. Porque el que sirve al Señor no es la vieja creación, sino el nuevo hombre. El hombre espiritual sirve al Señor. Entonces dice, pero porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y eso decía el hombre espiritual que Dios había puesto ahí, que era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya había alcanzado una estatura y entonces él podía enseñarles a ellos cómo edificar una casa para Dios. Fíjese que desde la antigüedad, desde allá desde el Antiguo Testamento, Dios quería que el hombre le edificara casa. Y nosotros podemos leer ahí que David quería edificarle casa a Dios. Vamos a buscar ese versículo, dice que él quería edificarle casa a Dios, pero Dios le hizo saber a David que él no le iba a poder edificar casa, sino que Dios quería que él sea una casa para Dios. Dios no le hizo saber a David, y amén que eso era imposible que David edificara una casa para Dios, porque su reinado fue un reinado de mucha sangre. Él derramó mucha sangre en su reinado, porque tuvo que conquistar muchas ciudades, muchos reinos, para poder obtener de allí toda la provisión que él tenía que obtener para poder edificar el templo. El templo, la ciudad, todo. Pero aún así Dios no le permitió a él edificar, sino que la edificación del templo y de la ciudad y del atrio y del lugar santo, lugar santísimo, todo eso le dio a Salomón. Y eso son sombras y son figuras. Jesucristo hombre no pudo edificar una iglesia para Dios, porque fíjese que el propósito de Jesucristo hombre, de Jesús hombre, el propósito era salvar al pecador. Dice que él vino a establecer el reino, pero el reino no salió. Entonces no pudo él, pero él cumplió su propósito, que era venir y morir por el pecador. Una vez que murió por el pecador, dice que él fue a la cruz, murió, fue sepultado y fue resucitado. Y resucitó, dice, ya resucitó como el Señor Jesucristo. El Señor ungido quiere decir. Y bueno, ese Señor Jesucristo tiene ahora la capacidad y nos dio a nosotros la capacidad de edificar una iglesia para Dios. Les dijimos ahí... ¿Primera Crónica? Creo que sí, Primera de Crónica. Pensé que estaba en Samuel. También está en Samuel. ¿Primera de Crónica dijiste? 28, 2 y 3. Fíjese que este hombre quería edificar casa a Dios. Quería edificar una casa para Dios, pero no podía. No podía edificar una casa para Dios en su reinado. 28, 2 y 3. 28, 2 y 3. Fíjese. Gracias, Señor. 28, 2 y 3. Sí, de Primera de Crónicas. Amén.
Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Fíjese lo que Dios determinó. Dios determinó que él no podía edificar casa, porque él había derramado mucha sangre. No podía. Y entonces dice, en el 4 dice: Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Pero aunque Dios determinó así con David, no determinó que él edificara casa, porque su reinado había sido de sangre. Él había tenido que matar a mucha gente para poder conquistar aquellas tierras que eran de Dios, y Dios se le había dado al hombre, pero el hombre las perdió en manos de sus enemigos. Por eso después tuvo que venir la conquista nuevamente, como pasó con el caso de Josué, que él tuvo que ir y conquistar la tierra de Canaán, tierra que Dios le había dado a Abraham cuando lo llamó. ¿Vio? Cuando Dios lo llamó a Abraham, Dios le dio la tierra de Canaán. Abraham habitaba en la tierra de Canaán, pero después ellos perdieron esas tierras. Ellos perdieron esas tierras, creo que fue cuando Jacob se fue a Egipto con su familia, ¿vio? Por causa del hambre. Entonces aquellos pueblos crecieron y tomaron toda la tierra de Canaán. Y bueno, después vino la liberación por medio de Moisés. Ellos llegaron hasta el Mar Rojo, llegaron hasta los límites de la tierra de Canaán, y bueno, ahí lo sucedió Josué, y a Josué se le dio la autoridad y el poder para poder ir y tomar posesión nuevamente de la tierra de Canaán. Porque no iba a ser fácil, ¿vio? No iba a ser fácil entrar en la tierra de Canaán. Ahora ellos iban a tener que recuperar y ganar nuevamente lo que había sido de ellos. Y así pasa con muchos de nosotros. Dios nos entrega muchos lugares de privilegio a nosotros, pero Satanás logra arrebatárnoslo porque nosotros no le damos el valor, ¿vio? No le damos el valor. Y ahora nosotros tenemos que ganarlo por medio del sacrificio de presentarnos nosotros muertos a este mundo, pero vivos para Dios. Y entonces Dios nos usa como usó a aquel hombre para poder conquistar la tierra. Y tenía otro versículo en Samuel. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7. Fíjese cómo él fue escogido para poder acumular toda la riqueza que se necesitaba para edificar la casa de Dios. Pero no pudo edificar la casa de Dios David. Segunda de Samuel 7. Bueno, sí. Ahí en el 1 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, yo habito en casa de cedro, dice, y el arca de Dios está entre cortinas. Está entre cortinas. Y entonces él ahí sintió la necesidad de edificarle casa a Dios. Y se dispuso a estar a la voluntad de Dios para edificarle casa. Y Dios para lo único que lo usó a David es para atesorar todas las riquezas. Después le dio la instrucción a Salomón. Que es figura de Cristo resucitado. Ese vamos a buscar también, ese versículo. Que dice que Salomón, dice que Dios le dijo a Salomón que le daba el privilegio que su padre habría perdido. ¿Vio? Entonces, volviendo ahí a 1 Corintios, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y acá cuando dice que nosotros somos colaboradores de Dios, habla del ministerio. El ministerio es colaborador de Dios para edificar a los hermanos una casa para Dios, una casa espiritual. ¿Vio? Entonces dice: conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí en el
3:10 vamos a leer. ¿De Corintios? Sí. Primera de Corintios 3:10. Primera de Corintios 3:10. Gracias, Señor. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjese, yo como perito arquitecto, Pablo fue aquel que fue señalado por Dios para edificar la casa de Dios, en este tiempo, para edificar la iglesia de Dios. Él recibió el plano, por decirlo de alguna manera, para saber la forma en que se tiene que edificar la casa de Dios. No se puede edificar la casa de Dios de cualquier forma. Y no la puede edificar cualquiera, sino aquellos que fueron escogidos por Dios, aquellos que fueron capacitados por Dios. Por eso dice, yo como perito arquitecto, como uno que tenía entendimiento de lo que hacía, ¿no? Y que sabía la manera en que se tiene que hacer. Y dice, yo puse el fundamento, ¿no? Puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y nosotros somos los que sobreedificamos, ¿no? Somos los que sobreedificamos. ¿Y cómo sobreedificamos? Y sobreedificamos cuando nosotros nos alentamos los unos a los otros. Cuando nosotros buscamos, como leíamos programas pasados, alentar a un hermano, ¿vio? Levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces le alentamos al hermano, el hermano vuelve en sí, como aquel hijo pródigo que se fue de la casa y malgastó todo lo que tenía, vuelve en sí y entonces vuelve otra vez al Señor, pide perdón de su situación y el Señor lo restaura y ocupa nuevamente su lugar. Y entonces así vamos ensamblando el cuerpo de Cristo, ¿vio? Entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, sino que el cual es Cristo mismo. Y este fundamento dice que fue la piedra angular, dice, desechada por los edificadores, dice, pero para Dios escogida y preciosa. Para Dios es escogida y preciosa. ¿Por qué es escogida y preciosa? Porque Cristo es el fundamento de la doctrina, es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de la vida cristiana. Si nosotros no ponemos a Cristo como el fundamento, fíjese, Cristo es la cabeza del cuerpo, es la vida del cuerpo, pero también es el fundamento, donde nosotros tenemos que estar firmes. Entonces dice, nadie puede poner otro fundamento, y a veces se ponen otros fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos que se ponen reemplazando a Cristo? Y a veces se pone al pastor como fundamento, diciendo que el pastor es la cabeza de la iglesia. A veces se pone una enseñanza como el fundamento, una doctrina. A veces se pone, muchas cosas se ponen como fundamento, ritos. Vio como leíamos ahí en Colosenses capítulo 3, creo que versículo 5. Donde dice que los someten a cosas las cuales se destruyen con el uso, ¿no? Entonces a veces se ponen esas cosas como fundamento, pero el fundamento que Dios dio para la edificación de la iglesia es Cristo, ¿no? Es Cristo. Usted tiene que poner a Cristo en todo lado, en todo lugar. El Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es la cabeza de nuestra vida y Cristo es el fundamento de nuestra vida. Dijimos En Colosenses 2. Colosenses 2:18 pues. 2:18. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece, con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen
valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Vio? Y eso se pone a veces como fundamento para edificar una iglesia. Pero como dice ahí la palabra del Señor, no tienen fuerza contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno. ¿Vio? No tienen valor alguno. Porque la carne se levanta, es como me decía una vez el pastor, antes nos enseñaban a nosotros que para vencer los deseos de la carne nos teníamos que meter en ayuno y oración. Y ciertamente que sí, el ayuno y la oración es bueno. Pero si nosotros no vivimos una vida en el Espíritu, el ayuno y la oración es algo momentáneo. Cuando usted salga del ayuno y de la oración, la carne toma más fuerza todavía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estamos en contra del ayuno y la oración? No, no estamos en contra. Pero creo que el mismo Señor Jesucristo dijo, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. Usted puede ayunar y orar, pero si no vive una vida en comunión con el Espíritu, cuando usted salga del ayuno y de la oración, la carne se va a hacer el doble de fuerte. Y lo va a llevar a usted a sentirse como el apóstol Pablo ahí en el capítulo 7, versículo 24, 25 del libro de Romanos. Dice, miserable hombre de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vio? Pero después él reconoce y dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo, dice. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que entender, nosotros estamos llamados al servicio. ¿Qué servicio nosotros tenemos que hacer? Tenemos que edificar una casa para Dios. ¿Vio? Y la primera casa que nosotros tenemos que edificar para Dios somos nosotros mismos. ¿Vio? Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo local. Pero usted es una parte, y bueno, pero usted tiene que ser edificado para después encajar en ese cuerpo. Y entonces dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento. Si a usted vienen y le dicen, no, pero para edificar una iglesia vos tenés que someterte a los preceptos y ordenanzas de hombres, entonces usted recibiendo el conocimiento dice, no es así. No es así. Lógicamente que si el pastor le manda a usted a hacer una tarea que va conforme a la palabra, usted se tiene que sujetar. ¿Yo? Pero si usted es llevado a ganar, por ejemplo, su salvación por las obras, usted ya no se puede sujetar, porque la palabra dice que la salvación es por la fe. Amén. Es por la fe. Que la vida de santidad nosotros la llevamos por una comunión con el Espíritu. ¿Yo? Fíjese ahora, yo estoy en comunión con mi pastor, pero no lo veo. ¿Y qué me lleva a mí a la vida de santidad? ¿La relación con mi pastor o la relación con la vida de Dios que está dentro mío? La relación que está con la vida de Dios que está dentro mío. Lógicamente que la relación que yo tengo con la vida de Dios que está dentro mío me va a llevar a estar en comunión con mi pastor. Y ello nos va a llevar a los dos a vivir una vida en santidad. Pero antes se les llevaba a los hermanos a que ellos para vivir una vida en santidad tenían que agradarle al pastor en todo. ¿Vio? Y es así y no es así, porque a veces los pastores, al no tener el conocimiento de la gracia, les llevaban a ellos a que le tenían que agradar en deseos carnales nada más, ¿vio? En mandamientos de hombre. Pero un pastor que está fundado en la gracia le va a llevar al hermano a vivir una vida en el Espíritu. Y los dos le van a agradar al Señor. Entonces ahí ellos van a poder edificar una casa para Dios. ¿Vio? ¿Encontraste ese versículo donde dice que le dio a Salomón la instrucción de edificar? No, bueno, ahora lo vamos a buscar después, si no lo vamos a buscar para el próximo programa. Dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Fíjese que al apóstol Pablo le dio la gracia de poner el fundamento. No se la dio a los otros apóstoles. ¿Por qué le dio al apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo fue el señalado para la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aunque voy a decir algo que después con el tiempo lo vamos a aclarar. No toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. No toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Los que se sujetan a la cabeza. Amén. ¿Yo? Así como no todo el cuerpo va a ser la esposa, no toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Yo?
Porque iglesia significa llamados afuera, y ahí son llamados todos. Pero cuerpos son aquellos miembros que se sujetan a la voluntad de la cabeza. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que mirar bien cómo nos estamos conduciendo nosotros. ¿Qué vida es la que nos está conduciendo a nosotros? Si nosotros queremos servir al Señor, ¿vio? Tenemos que ver qué vida nos está conduciendo a nosotros, de qué manera nosotros estamos queriendo servir al Señor. Porque como vamos a ver después, ese servicio va a ser probado. Amén. Ahí mismo en el 28, Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28. 28. Ahí en el 3 dice, más Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Fíjese qué maravilloso. No le permitió a David edificarle casa por el derramamiento de sangre que le había hecho, ¿vio? Pero tuvo misericordia al Señor y escogió a uno de sus descendientes. Porque como vemos ahí, David aclara, dice, tuvo muchos hijos. Pero Dios tuvo misericordia y escogió a uno de sus hijos para que le edificara casa. Y dice, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Fíjese, Dios le reconoció a Salomón como su propio hijo, ¿no? Y eso tiene relación con lo que dice ahí en Efesios, creo que capítulo 1, versículo 22, y en adelante, que dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio a él por cabeza. ¿Vio? Lo reconoció como la cabeza de todo principado y de toda autoridad y de toda potestad. Efesios capítulo 1, versículo 22 creo que es. Sí, amén. 22. 21 podría leer. Amén. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese qué maravilloso. Así como Dios reconoció a este hijo de David, ¿vio? Dios reconoció a este hijo de David por sucesor de su padre y le dio el privilegio de que él le edificara casa a Dios. Entonces dice, así Dios escogió a su Hijo Jesucristo. Y Él nos llamó a nosotros por su gracia y por su misericordia para que seamos, como dice ahí en el 3.9, para que seamos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Y labranza de Dios, dice, edificio de Dios. Entonces dice, leíamos en el 3.11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y ahí empieza la labor. Ahí empieza la labor. Ahora tenemos que edificar. Ya está el fundamento. Entonces ya sabemos la obra que tenemos que hacer, edificar una casa para Dios. Y ahora tenemos que saber con qué materiales la tenemos que edificar. Entonces dice, porque nadie, en el 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que ver con qué materiales vamos a edificar. Dice que
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, dice, y el oro habla de la vida de Dios en nosotros, ¿no? La vida que hemos recibido, de eso habla el oro, dice. La plata habla de la redención, del precio que el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Y las piedras preciosas habla de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, esos son los materiales que Dios nos ofrece para edificar una casa para Él. La vida de su Hijo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios y la redención. Podemos edificar con ese material o podemos edificar, dice, con madera, oro, heno y hojarasca, que habla de las obras del hombre. Pero acuérdese que nosotros hemos hablado de que dice que las obras del hombre para Dios son como trapo de inmundicia. Entonces nosotros tenemos que escoger. ¿Con qué vamos a edificar una casa para Dios? Y bueno, uno dice, y bueno, yo puedo escoger edificar una casa para Dios con madera, heno y hojarasca. Yo con mi esfuerzo, con mi orgullo, con mi capacidad humana, con mi carisma. Con mi carisma yo puedo edificar una casa para Dios. Y si usted mira en la humanidad, ese carisma que la gente tiene atrae mucha gente. Atrae mucha gente. Y a veces parece ser que la vida de Dios no atrae a nadie. Al contrario, cuando usted más manifiesta la vida de Dios, más se aleja la gente. Más se aleja. ¿Por qué se aleja la gente? Porque la vida de Dios lo descubre a ellos en su pecado, pero no los descubre en su pecado para que ellos se alejen y mueran en su pecado. Los descubre en su pecado para que ellos se puedan volver a Dios, para que ellos puedan reconocer que necesitan a Dios. Entonces dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, dice, entonces usted tiene que escoger con qué va a edificar. Nosotros ya sabemos con qué vamos a edificar. Con madera, heno y hojarasca no vamos a edificar, porque eso fue lo que usamos en el mundo para edificar nuestros hogares, para edificar una sociedad, para edificar un matrimonio, y no funcionó. Fíjese, yo miraba, está bien, es una película, ¿no? Pero el hermano que la hizo se basaba en un hecho real. Y él decía que en el año 1850, uno de cada 10 matrimonios terminaba en divorcio. Y después él hizo un experimento y pudo ir al futuro. Y en el año 2010 se llegó a la conclusión que uno de cada 2 matrimonios terminaba en divorcio. Y eso era a causa de que había un desorden en el hogar. De que nadie ocupaba su lugar, de que se estaba edificando con materiales que nuestra humanidad ofrece. Entonces cuando viene el día de la prueba, eso se hace manifiesto. Porque el día de la prueba va a venir. Y sí, el día de la prueba va a venir. El día malo va a venir. Como leímos ahí en Efesios capítulo 6, 10. Por eso hay que estar preparado para el día malo. Claro. Dice, habiendo acabado todo, está firme, dice. Efesios capítulo 6, versículo 10, creo que es. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estés firme. ¿Vio? Para que podáis resistir en el día malo. El día malo va a venir, seguro que viene el día malo. Pero nosotros tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios que ya nos fue provista para poder resistir en ese día. Por eso dice acá la palabra, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta.
se va a manifestar la edificación que usted está haciendo. La edificación que yo estoy haciendo, eso se va a manifestar. ¿Cuándo se va a manifestar? En el día de la prueba. En el día de la prueba se va a manifestar. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra cada uno cual sea, el fuego la probará. Y ahí podemos leer en 1 de Pedro 1:7. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. 1:7. 1:7 de 1 de Pedro. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado manifestado Jesucristo. Amén, Perdón, gloria a Dios. ¿lo vuelvo a leer? Sí. Porque no se entendió. ¿Leo el 6? Sí. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjese, dice, y ahí le hace la comparación. Porque nosotros estamos hablando aquí de los materiales que se usan para la edificación. ¿No? Y uno de los materiales que se usa para la edificación aquí es el oro. Pero allá Pedro dice, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice. Ahí está hablando del oro natural. Vio que el hombre estima el oro como algo... Y creo que es en el libro de Proverbios, dice, si como a plata la buscares, dice, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás, dice. Hablando de la sabiduría. Si la buscares como a plata y la escudriñares como a tesoro. Pero y acá dice, para que sometida a vuestra fe, dice, mucho más preciosa, dice, que el oro, dice. Mucho más preciosa que el oro. Fíjese, si para el hombre es una desesperación encontrar oro y enriquecerse, para nosotros tiene que ser una desesperación lograr que nuestra fe produzca en nosotros la manifestación de la vida de Dios. Que la fe se haga una realidad en nosotros. Porque Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Pero no habla de una obra que yo puedo ejecutar, sino que de la obra de la fe que se manifiesta a través de mi cuerpo, que termina siendo un trabajo de amor. Entonces dice, la obra de cada uno cual sea será manifiesta, dice, porque el día la declarará. ¿Qué día la va a declarar? El día de la prueba. Hoy usted está edificando. Hoy está usted optando por qué materiales va a utilizar para edificar. Una casa para Dios, una vida para Dios. Usted está optando por lo que va a usar para edificar. Si edifica con madera, heno y hojarasca, dice que el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada. Y el fuego habla del día de la prueba. Y si nosotros examinamos en lo natural, dice que cuando la madera, heno y la hojarasca pasa por el fuego, nada queda de ello. Nada queda de ello. Pero cuando el oro, la plata y las piedras preciosas pasan por el fuego, dice que es más purificado. Se ve más su gloria, su lustre, su brillo se ve cuando pasa por el fuego. Entonces dice... Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. En el 13 habíamos leído, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El fuego va a probar todo. El día de la prueba va a probar todo. Usted dice que está edificando una vida y una familia y una iglesia para Dios. Bueno, el día la declarará.
El día de la prueba va a sacar a la luz si lo que usted edificó es por medio de los materiales que Dios le dio y si en realidad usted lo está haciendo para Dios. Y si no es así, entonces usted usó madera, heno y hojarasca, las obras del hombre, el orgullo del hombre, ¿vio? La fortaleza del hombre. Acuérdese lo que pasó con Nabucodonosor, dice. Él usó de madera y heno y hojarasca. ¿Y cuándo se vio eso? Cuando él subió allá a su atrio y desde su atrio él miró todo el reino de Babilonia y dijo, todo esto hizo la fuerza de mi brazo. Todo esto hizo la fuerza de mi brazo. ¿Qué hizo él ahí? Él estaba declarando que todo lo que él había hecho lo hizo con madera, heno y hojarasca. Y el día se lo declaró. El día se lo declaró, porque cuando él hizo esa declaración, entonces vino la prueba sobre él. Vino la prueba sobre él. Pero cuando él reconoció que lo que él había logrado era por causa de la misericordia, el amor y la capacidad del Señor, entonces su razón le fue de vuelta, dice. Su razón le fue de vuelta. Alabado sea su nombre. Entonces dice, porque pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si usted está edificando con los materiales que no dio Dios, que fue el oro, la plata y las piedras preciosas, pierda cuidado que seguro que el Señor lo va a recompensar. Seguro que el Señor lo va a recompensar. Y la recompensa que nosotros vamos a tener es la que dice Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Entonces dice ahí, será revelada, dice, la obra de cada uno cual sea, y el fuego la probará. Y si permaneciere la obra, dice, de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Primera de Timoteo 4:7. Fíjese, este fue un hombre que edificó por medio de los materiales que Dios le dio. Y fíjese cuál fue el resultado que tuvo él. Señor bendiga la vida de nuestra hermana Cintia, Jesús, que nos están mirando a través de Facebook. Señor bendiga tu vida, gracias, hermana. Jesús. La vida de tu esposo, nuestro hermano Martín. Amén. Gracias, Jesús. Primera de Timoteo 4:7. Amén. Desecha las fábulas profanas. No, entonces segunda. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. 4:7 de segunda de Timoteo. Segunda. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias, Señor. ¿Y el 8? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, amén, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman, los que aman su venida. ¿Vio? Fíjese, gracias, pero ¿por qué hizo esta exclamación el apóstol Pablo? Gracias, dice, gracias. Y la corona dice que me está guardada a mí, dice, y no solamente a mí, sino a los que aman su venida, porque él edificó con los materiales que Dios le dio. Él edificó con los materiales que Dios le dio. ¿Cuáles fueron los materiales? La vida de Dios, el Espíritu, la redención, perdón, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Con esos materiales se edifica una iglesia gloriosa para Dios. Por eso él dice ahí en el libro de Efesios capítulo 5, creo que versículo 20, 22, por ahí, dice que él, dice, la presentó, dice, como una virgen pura, ataviada para su marido, dice. ¿Y cómo la presentó? Porque primero la edificó con estos materiales. Entonces la pudo preparar. La pudo preparar para presentársela a sí mismo, dice, al Señor mismo se la presentó. En el 27. Amén. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Vio? Amén. Qué maravilloso, dice, una iglesia gloriosa. Gracias. ¿Cómo alcanzó la gloria la iglesia? De la misma manera que el Señor la alcanzó, por la misma vida que el Señor tiene. La vida que el Señor tiene, la gloria que el Señor tiene, hoy tiene la iglesia y la va a manifestar, la va a empezar a manifestar en este tiempo y la va a manifestar en su esplendor en aquel día. Porque dice el Señor ahí en el capítulo 17 del libro de Juan,
dice, la gloria que tú me has dado, yo les he dado a ellos, dice. Amén, sí, Jesús. Entonces, ¿y cuál es la gloria que el Padre le dio y que el Señor nos dio a nosotros? Su vida. Entonces dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si usted está usando los materiales que Dios nos dio, entonces pierda cuidado que la recompensa está segura, hermano. Pero después está la amonestación o el consejo. Dice, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice. ¿Vio? Esto no habla de que la salvación se pierde. Lo que usted puede perder es su herencia. ¿Vio? Puedes perder su herencia. ¿Cuál es la herencia? Ser la esposa de Cristo. ¿Vio? Gracias, Jesús. ¿Vio? Puede ser salvo del fuego, dice. ¿Vio? Puede ser salvo del día de la prueba. Usted puede ser salvo. Lo que no va a ser salvo va a ser su obra. ¿Por qué? Porque usted edificó con madera, heno y hojarasca. O edificó con su esfuerzo, edificó con su capacidad humana. De eso estamos hablando. Porque si hablamos en el nuevo hombre también tiene que ser esforzado. Porque el Señor le dijo a Josué, dice, esfuérzate, dice, y sé valiente. Y después le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, le dijo. ¿Vio? Y acuérdese que Josué era figura del nuevo hombre. Y en el libro de Timoteo también, ahí mi esposa va a compartir. En 2 de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjese, Pablo le dio el consejo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Para qué le dijo que se esfuerce? Para obtener el premio. Y si usted va ahí a 1 Corintios capítulo 9, versículo 27 por ahí, dice, aquel que corre, de todo se abstiene. Es un esfuerzo que él hace. Él se está esforzando en no contaminarse con nada que le impida a él alcanzar el premio. En el 9:25, 1 de Corintios. Amén. Todo aquel que lucha de todo... A ver, en el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad van a recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. ¿Vio? Todos, dice, a la verdad corren, dice, para alcanzar el premio. Pero lo importante es abstenerse. Dice, ¿no sabe que los que corren en el estadio, dice, de todos se abstienen? Aquel que lucha de ¿Vio? todos se abstiene. Aquel que lucha de todo se abstiene. ¿De qué se abstiene? Se abstiene de los apetitos de la carne, se abstiene de los pensamientos de la carne, de los sentimientos de la carne. No le da lugar a esas cosas, porque sabe que el premio que está delante es más importante. Entonces, de esa manera va edificando una vida, un hogar y una iglesia para el Señor. Entonces, cuando viene el día de la prueba, es como aquel que, dice el Señor, hace la comparación ahí en el libro de Mateo, dice, es como aquel hombre, dice, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y entonces él no tiene preocupación por el día de la prueba, porque sabe que el día de la prueba va a venir, pero como él edificó su casa sobre la roca, sabe que su casa está bien fundada. Entonces, nosotros sabemos que si edificamos con los materiales que el Señor nos dio, ¿vio? Porque usted tiene que saber, yo tengo que saber, ¿vio? No podemos pasar por el día de la prueba y fracasar y decir, Señor, ¿por qué nos pasó? Nosotros sabemos por qué nos pasó si fracasamos, porque no hemos usado los materiales que Dios nos dio. ¿Vio? Pero si lo hemos usado, entonces nosotros estamos tranquilos. Porque va a venir el día de la prueba, pero nosotros edificamos sobre la roca. Acá ahí mismo Pablo te sigue diciendo, ¿no? Todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Después en el 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ve? Gracias, Él de Señor. todo se abstenía.
Gracias, Y Señor. corría, dice, corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante, dice en el libro de Hebreos. ¿Yo? Corramos con paciencia. Pero primero, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, tenemos que despojarnos, dice, del peso del pecado que nos asedia. Gracias, ¿Yo? Jesús. Nos asedia, nos persigue, el pecado nos persigue, siempre nos va a perseguir. ¿Sabe por qué nos persigue? Porque Él sabe que tenemos una humanidad que si nosotros le damos lugar, entonces el pecado puede tomar dominio sobre nosotros. Gracias. Pero como nosotros ya hemos experimentado esa vida y esa vida nos llevó al fracaso, queremos vivir una vida en el Espíritu para servir a Dios. ¿Yo? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder edificar. Entonces, hermano, para ir redondeando el tema, dice, si alguno edificare, dice, con madera, heno y hojarasca, dice, con plata, oro, piedras preciosas, dice, el día lo declarará. Porque por el fuego será probado, dice, y el día lo declarará. Entonces usted tiene que considerar con qué materiales está edificando. Y si usted ya edificó, esto es como la cosecha, usted ya edificó, vino el día de la prueba, pasó por el fuego y fue consumida su obra. Bueno, la cosecha también es lo mismo. Usted siembra. Y usted dice, el que siembra, dice, siembra con la esperanza de recibir el fruto. Pero resulta que llegó el día y porque sembró lo que no tenía que sembrar, no segó lo que tenía que segar. Y bueno, pero el Señor tiene misericordia. Y entonces nos da la oportunidad nuevamente de poder entender y de poder empezar a edificar con los materiales que Dios nos proveyó. Empezar a sembrar la semilla que Dios nos proveyó. ¿Vio? Porque ahí cuando Pablo habla en el capítulo 3, él está hablando de dos cosas, de una edificación y de una siembra, porque dice, nosotros somos edificio de Dios, labranza de Dios. ¿Vio? Y la labranza habla de una siembra. ¿Vio? El edificio habla de una casa. Entonces nosotros tenemos que empezar a edificar bien, tenemos que empezar a sembrar bien, para que cuando llegue el momento, el día de la prueba, podamos segar con regocijo. Amén. No sé si hay algo para compartir. No, que es lindo que el Señor nos hable, ¿no? Porque mientras hay vida y esperanza, dice que el árbol como cae, así queda. Pero todavía nosotros, si hoy sembramos mal, cosechamos mal, pero todavía hay tiempo para volver a sembrar, para poder cosechar. Para poder cosechar nuevamente. Y bueno, está en usted, hermano. Está en usted. ¿Qué va a decidir? Dios dice que fue puesto delante del hombre, o mejor dicho, el hombre fue puesto en el medio del Edén, y delante, dice, fue puesto el árbol del conocimiento del bien y el del mal, pero también estaba el árbol de la vida. ¿No? Y entonces Dios nos pone hoy dos caminos para seguir, por decirlo de alguna manera, aunque nosotros ya hemos escogido el camino por donde seguir. Porque dice ahí, creo que en el libro de Isaías, dice, preguntad cuál sea el buen camino, dice, y andá por él. Y nosotros ya escogimos el buen camino. El buen camino es nuestro amado Señor Jesucristo. Y queremos andar por él porque queremos llevar frutos para él. Amén. Queremos servirle al Señor. Gracias, te damos. Amén, hermano. Hasta ahí el Señor me ha dado la palabra hoy. No sé si quieren agregar algo. No, a veces uno pasa por circunstancias y ahí se desalienta y cree que no puede seguir, que no, pero ahí viene el Señor para darnos nueva fuerza. Por eso dicen fortaleceos en el poder de su fuerza, ¿no? Y aunque estemos todo este tiempo, toda esta pandemia que ha venido sobre el mundo entero, ¿no? Pero sobre los hijos de Dios, algunos lo padecen de una forma y otros de otra, pero siempre poder recurrir al Señor, ¿no? Y Él siempre está ahí, siempre está ahí. A veces los vemos que ya va, con nuestra humanidad decimos que ya no se puede seguir, pero uno va a la oración, a doblar las rodillas y el Señor ahí es un regocijo, ¿no? Los renueva con su poder en el espíritu y bueno, y seguimos. Y así esa fuerza que nos da es para alentarnos, ¿no? Los unos a los otros para poder seguir esta carrera. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, hermano, amén. Gracias le damos al Señor por habernos permitido hacer este programa. Señor bendiga a todos los hermanos, los que se han conectado, los que van a ver a través de YouTube después. Y el Señor les bendiga a todos, hermanos. El Señor les fortalezca, les ayude,
los guíe por medio del Espíritu Santo para que en todo puedan, dice, para que todo pueda ser prosperado así como prospera tu alma. Gracias le damos al Señor. Señor bendiga la vida de su siervo, que el Señor bendiga a su familia. Y bueno, hermano, vamos a hacer una oración y ya vamos a culminar con el programa. Saludo a los hermanos de la radio, el hermano Diego. Señor bendiga su vida, su familia y el Señor bendiga la radio La Predicadora también. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Te damos Jesús. gracias, Señor. Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos llevas a que edifiquemos una iglesia, una casa para ti, Señor. Amén, Señor. También te ruego, Señor, que tú bendiga la vida de tu siervo, Señor, de todos los hermanos que nos han estado escuchando, los que nos van a escuchar, Señor, a través de YouTube. Que esta palabra, Señor, pueda ser de provecho para ellos, Señor. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor, porque lo fue para nosotros, Señor, y nosotros hemos podido experimentar, Señor. Amén. Hemos podido experimentar, Señor, el fracaso, Señor, de una mala edificación, Señor, pero también el regocijo, Señor, Amén, de que tú nos aleluya. diste la oportunidad de volver a edificar, de volver a sembrar, Señor, Gracias, Jesús. para poder recibir el fruto, Señor, con esperanza, Señor. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Padre, bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Señor, bendiga su vida, hermanos. Amén. Amén. Gracias, Jesús.